las islas siempre son asociadas con mar, arena, aguas transparentes, y mucho descanso. Algunas son grandes, y hasta pueden tener playas paradisíacas, pero aún así, esconden un misterio aterrador, porque cargan con un pasado de horror. Usadas para aislar presos, enfermos mentales, víctimas de enfermedades contagiosas, en estos parajes alejados de las costas, hubo personas que sufrieron atrocidades, masacres y torturas, en verdaderos reinos de terror. Esta pequeña cantidad de islas, son misteriosas, están en lugares remotos, y son poco pobladas. Con historias tan oscuras y sombrías, no es de extrañar que muchos crean que estas islas inhabitadas albergan espíritus en pena. Uno de los trozos de tierra que mayor miedo infunden en la gente, es Nacino, más conocida como la Isla de los Caníbales, o Isla de la Muerte, y es una muestra más de la aberración moral a la que llegó el comunismo, en la Unión Soviética. Ubicada en la región occidental de Siberia, este lugar sin vegetación, inhóspito, rústico, y desolado, de aproximadamente 3 kilómetros de largo y 600 metros de ancho, recibió en mayo de 1933, 322 mujeres y 5.783 hombres calificados por el régimen soviético como elementos obsoletos, desclasados y socialmente dañinos. Aunque eran en realidad ciudadanos rusos de las ciudades de Moscú y Leningrado que habían sido detenidos por la policía soviética, por no llevar encima sus pasaportes interiores. Todo este contingente de represaliados solamente contaba con 250 gramos de trigo diario para comer, pero no se les suministró ni agua ni aparatos de cocinar. Sobrevivieron inicialmente, mezclando la harina con agua del río, en una zona pantanosa, lo que provocó una epidemia de disentería. Al cabo de 4 semanas, 4.000 de estas personas ya habían muerto. Cuando los víveres se acabaron, los guardias se retiraron a la zona de la isla en la que se habían construido su pequeño fuerte, mientras que los reclusos empezaron a practicar el canibalismo, como única forma de no morir de hambre. Unos meses después, de los miles de personas que fueron arrojadas a la isla de Nacino, quedaban con vida menos de 2.000, de las que solamente estaban en condiciones de valerse por sí mismos unos 200. Un año después de ese calvario, se decretó su envío a otras prisiones, y la mayoría de ellos, ante su pésimo estado de salud, fueron liberados. Eso sí, se les prohibió volver a sus casas y se les confinó en lugares apartados de las grandes ciudades donde se les dejó morir. Toda la desgraciada historia de la isla de los caníbales fue sepultada y silenciada por el régimen, hasta que todo salió a la luz en 1988. La siguiente isla es Daxa, una pequeña isla en el mar Adriático, a tan solo 1,5 millas náuticas de Dubrovnik, el destino turístico más popular de Croacia. Con 500 metros de largo y 200 metros de ancho, la isla está cubierta de pinos, limoneros y naranjales. A pesar de muchas cualidades atractivas, Daxa está a la venta por 2 millones de euros, un precio sospechosamente bajo, que muchos atribuyen a las fosas comunes encontradas en la isla. Según los registros oficiales, el 18 de octubre de 1944, las fuerzas de partisanos reunieron a decenas de presuntos colaboradores de los nazis en Dubrovnik, y fueron ejecutados a sangre fría. Los cuerpos permanecieron en Daxa más de 60 años, hasta que un individuo no identificado encontró una fosa común, en 2009. Los científicos forenses excavaron y encontraron los restos de 53 personas. Junto a los restos, los excavadores encontraron cruces, rosarios, y collares sacerdotales. Miembros de las familias de los fallecidos identificados con ADN, insisten que sus parientes no eran colaboradores nazi. Por esta injusticia, los ciudadanos de Dubrovnik creen que Daxa alberga muchas almas inquietas, amargas, y enojadas en busca de venganza. Otra isla tenebrosa y deshabitada es Clipperton, un diminuto islote a 1000 kilómetros de la costa suroeste de México, cubierta con coral, y numerosos pequeños cangrejos desagradables, con pocas palmeras de coco y ninguna vegetación. De 1858 a 1917, Estados Unidos y Francia tenían intereses en Clipperton por la mina de guano, el excremento de aves, así como murciélagos, que se usa como fertilizante, y trataron de mantener una presencia en la isla. Sin embargo, fue México que pudo finalmente crear un gobierno de facto, compuesto por 13 hombres del ejército, y sus familias.
Pronto, empezaron a tener hijos, y la comunidad creció dependiendo completamente del continente para su alimentación e información. Uno de los residentes era el encargado del faro, un solitario llamado Victoriano Álvarez. En el 1914, los alimentos y la información dejaron de llegar a Clipperton. México estaba envuelto en una guerra civil, y dejó que los soldados en la isla murieran de malnutrición. Poco a poco, todos los hombres fallecieron, sobreviviendo solo mujeres, niños, y Álvarez. Durante 2 años Álvarez, quien se proclamó rey por ser el único hombre en la isla, aterrorizó a las mujeres y niñas, golpeándolas, violándolas, y convirtiéndolas en sus esclavas. No fue hasta el 1917, que el dictador de Clipperton conoció su fin, a manos de las mujeres que atormentó. Para esa misma fecha, un barco estadounidense llegó a la isla, y rescató a las mujeres y niños que sobrevivieron al reino del terror. La siguiente, es la isla de Hart, también conocida como, la Isla de los Muertos, es famosa por albergar la fosa común más grande de los Estados Unidos. Localizada en la ciudad de Nueva York, al oeste de Long Island, es un cementerio casi inaccesible, al que van a parar los cuerpos de vagabundos, pobres, bebés recién nacidos, y de muchas personas que mueren sin que nadie las reclame. Los entierros en la isla de Hart comenzaron durante la Guerra Civil. Sirvió como un campo de prisioneros durante 4 meses, en 1865, durante el cual de 3.413 soldados confederados capturados, 235 murieron. La isla entonces sirvió como una estación de cuarentena cuando la fiebre amarilla azotó Nueva York, en 1870, y durante años después, se instaló como un manicomio, especialmente de mujeres, y un reformatorio para pequeños delincuentes. Más de 850.000 personas fueron enterradas en fosas comunes en esta pequeña isla. La gran mayoría murieron solas, abandonadas sin ser reclamadas. Muchos eran niños huérfanos, y otras eran personas sin hogar, enfermos mentales, alcohólicos, o simplemente, demasiado pobres para ser enterrados en otro lugar. Por último, un dato para posibles visitantes, es que es imposible visitar Hart sin antes pasar por el correccional. Sin embargo, la gente cuyos ancestros se encuentran en la isla pueden visitarla si tienen permiso del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Conocida como la Isla del No Retorno, la pequeña Poveglia está situada entre Venecia y el Lido, en la laguna de Venecia, al norte de Italia. La oscura historia macabra de esta isla comenzó durante la época romana, cuando se utilizó para aislar víctimas de la peste. Décadas más tarde, a comienzos del siglo XIV, se usó para incinerar los cadáveres contaminados con la peste bubónica, que aniquiló a más de 1/3 de la población europea. Poco tiempo después, las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padecían de síntomas. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños todavía vivos, y lanzados a las piras crematorias. En pocos años, más de 160.000 personas acabaron sus días en aquella isla. En 1922, construyeron un psiquiátrico donde recluían a enfermos mentales y psicópatas. Ahí, el director del psiquiátrico experimentaba con los pacientes nuevos métodos de curación, lobotomías, y trepanaciones con herramientas rudimentarias, como taladros de mano, cinceles y martillos. Muchos de ellos eran trasladados a una torre, donde fueron torturados, y sometidos a una serie de inhumanos horrores. La isla se ha convertido en una zona de podredumbre, por la gran cantidad de restos humanos calcinados. Nadie puede visitar la isla salvo los dueños de los viñedos que allí existen. Incluso, hoy, los pescadores temen acercarse al lugar por si acaso sus redes capturan huesos humanos. Otro lugar particular, es el conjunto de Islas Palmaida. Este pequeño paraíso de 12 kilómetros cuadrados, se encuentra en la parte central del Océano Pacífico, ubicada al sudeste de Hawái y Samoa. Es un lugar rodeado de supersticiones, ya que sus largas historias de piratas, tesoros enterrados, y muertes trágicas, la hacen llamar, desde 1700, la Isla Maldita, nombre el cual es bastante acertado, teniendo en cuenta los fenómenos paranormales que rodean su leyenda, muchos de ellos relacionados con la desaparición de numerosas expediciones marítimas. Por si fuese poco, las aguas que la rodean están infestadas del depredador más temido del océano, el tiburón. Aquí, los tiburones matan entre 2 y 5 personas por mes.
Además, allí murieron muchos marinos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, por haber comido pescado contaminado de algas nativas de los alrededores. Durante la década de los 70, fue abandonada por los militares norteamericanos, y a partir de ese momento, solo recibió escasas visitas de navegantes atraídos por los rumores sobre sucesos paranormales. Se dice que, todo aquel que la visitó y salió con vida, sintió una sensación de muerte inminente. Por último, tenemos la isla La Gaiola, nuevamente en Italia. Se encuentra a escasos kilómetros de Nápoles. A simple vista, parece un territorio idóneo para perderse, disfrutar de sus paradisíacas aguas, y desconectar por completo del mundo. Sin embargo, sobre ella pesa una maldición que han alimentado con el paso de los años los habitantes de la costa italiana. Lo que sucede es que, en el último siglo, la mayor parte de sus antiguos propietarios tuvieron la desdicha de encontrar la muerte, en el peor de los casos, generalmente poco tiempo después de hacerse con esta isla. De alguna manera u otra, el rumbo de las vidas de los compradores fue drásticamente afectada luego de adquirirla. Entre los finales más resonantes de los anteriores propietarios, gente bastante adinerada, podemos encontrar el suicidio, la bancarrota o el psiquiátrico. Actualmente, está deshabitada porque las historias de sus anteriores propietarios, no animan a vivir en su llamativa finca. Esta isla resulta un lugar maravilloso e impenetrable para el hombre común, donde lo sobrenatural hace justicia a los pobres, y los excluidos, a los marginados de los privilegiados, pues todas las víctimas de esta isla maldita, fueron gente rica y adinerada. Si el video te gustó, no dudes en dejar un buen like aquí abajo. Suscríbete si quieres estar al tanto de mis nuevas producciones. Adiós, y fin de la transmisión.